En el corazón del cristianismo late un misterio de amor insondable, la sangre preciosa de Jesucristo, derramada por la salvación del mundo. Cada gota de esa sangre divina clama misericordia, redención y vida nueva para la humanidad. A lo largo de los siglos, Dios ha suscitado almas elegidas, santos y santas que, con fervor ardiente, se convirtieron en heraldos de este tesoro celestial. Son los apóstoles de la preciosa sangre, testigos privilegiados que en visiones místicas, escritos ardorosos y obras heroicas, nos recordaron el precio infinito de nuestra redención. Hoy queremos recorrer sus vidas y su legado. Conoceremos a aquellos que hicieron de la sangre de Cristo el centro de su oración, su predicación y su ofrenda cotidiana. Desde el silencio de los conventos hasta el fragor de las misiones, ellos nos enseñan que en la sangre de Jesús se encuentra la medicina de nuestras almas, la fortaleza de los débiles y la esperanza de un mundo renovado. Acompáñanos en este viaje espiritual para descubrir quiénes fueron estos apóstoles de la preciosa sangre de Jesús, y cómo su ejemplo puede encender también en nuestros corazones un amor más profundo por el sacrificio redentor del Cordero. El primero de la lista, quizá no sea muy popular, pero desarrolló una misión extraordinaria en la Iglesia. Nos referimos ni más ni menos que a San Gaspar del Búfalo, apóstol incansable que dedicó toda su vida a predicar el poder redentor de la sangre de Cristo. Gracias a él, la devoción a la preciosa sangre floreció en Italia y se extendió por el mundo, dejando un testimonio ardiente de amor al sacrificio de Jesús. Gaspar nació en Roma en 1786. Desde niño mostró una piedad profunda y un corazón sensible a los pobres. Siendo joven seminarista, visitaba a los enfermos y predicaba con fervor, siempre centrando su mensaje en el amor de Jesús crucificado. Apenas fue ordenado sacerdote a los 23 años, comenzó a ser un predicador famoso en Roma, porque hablaba con pasión del sacrificio de Cristo, del valor infinito de su sangre derramada. Su lema personal era sencillo y profundo. La sangre de Jesús sea siempre mi amor y mi luz. Cuando Napoleón ocupó Roma, obligó a los sacerdotes a jurar fidelidad al imperio. Gaspar se negó con firmeza, diciendo ante el tribunal: no puedo, no debo, no quiero jurar contra Dios. Fue encarcelado durante 4 años. Allí, en la prisión, maduró su espiritualidad. Meditaba sin cesar en la pasión del Señor y especialmente en su sangre redentora, que consideraba el tesoro más grande que la humanidad había recibido. Al ser liberado, comprendió que Dios le pedía algo nuevo: fundar una congregación dedicada a predicar la devoción a la sangre de Cristo. Así, en 1815, en San Felice de Giano, fundó los Misioneros de la Preciosa Sangre. Recorría ciudades y pueblos de Italia, predicando con fuerza. A veces, alzando un crucifijo en alto, gritaba desde el púlpito: «Ved esta sangre, es el precio de vuestra salvación». Sus misiones populares movían a multitudes a la conversión, a la confesión y a renovar su fe. Para Gaspar, la sangre de Jesús no era un simple símbolo. Era la vida misma del cristiano. Decía: todo cristiano debe vivir con la sangre de Jesús en la mente, en el corazón y en los labios. Fomentaba pequeñas oraciones para repetir durante el día, como: sangre preciosísima, sálvanos. O bien: te adoramos, oh sangre del Salvador, y te ofrecemos al Eterno Padre. San Gaspar impulsó con fuerza la celebración del mes de julio dedicado a la preciosa sangre, con procesiones, meditaciones y comuniones reparadoras. Soñaba con un mundo transformado por el poder de esa sangre, que limpia los pecados, rompe las cadenas del mal y renueva los corazones. Por eso enseñaba: la sangre de Cristo es la garantía de misericordia para los pecadores, la fortaleza para los justos, el consuelo para los moribundos y el terror de los demonios. Gastó su vida en las misiones, al punto de debilitarse físicamente. Sufría de múltiples enfermedades, pero repetía: prefiero morir predicando la sangre de Jesús que descansar mientras tantas almas se pierden. Murió el 28 de diciembre de 1837 en Roma, rodeado de su comunidad, pronunciando los nombres de Jesús y María. San Gaspar del Búfalo nos enseña que la sangre de Cristo es el remedio más poderoso para nuestras almas.
Que debemos honrarla, ofrecerla, invocarla y confiar en ella sin miedo. Hoy, como Él, podemos decir: Sangre de Jesús, cúbreme, protégeme, y sálvame. Y vivir agradecidos, porque esa sangre nos abrió las puertas del cielo. Digamos juntos: Señor Jesús, que inflamaste el corazón de San Gaspar del Búfalo con amor ardiente a tu sangre redentora, haz que también nosotros vivamos confiados en su poder, la ofrezcamos por el mundo, y llevemos tu misericordia a todos. Amén. El siguiente en la lista es un santo que hizo de su vida un canto de amor por los jóvenes y por la Iglesia. San Juan Bosco, el apóstol de la juventud. Para él, la sangre de Jesús era fuerza, consuelo, refugio y sobre todo, el precio infinito pagado por cada alma, especialmente por los jóvenes más pobres y en riesgo. Acompáñanos a descubrir cómo Don Bosco vivió y enseñó esta devoción. Juan Bosco nació en 1815, en Ibequi, un caserío humilde del norte de Italia. Creció entre la pobreza y las luchas del campo, pero desde niño sintió un amor profundo por Jesús crucificado. En su autobiografía espiritual, Memorias del Oratorio, cuenta cómo se conmovía profundamente al ver un crucifijo, comprendiendo desde muy pequeño que la sangre de Cristo había sido derramada también por él. Al ordenarse sacerdote en 1841, Don Bosco se propuso salvar almas, especialmente las más pobres y abandonadas. Comprendía que cada joven era comprado al precio de la sangre de Cristo, y por eso valía más que todo el oro del mundo. A menudo les decía a sus muchachos del oratorio: Hijos míos, Jesús derramó hasta la última gota de su sangre por cada uno de ustedes, nunca lo olviden. Los animaba a acudir a menudo a la confesión y a la comunión, porque allí, decía, el alma se lava en la sangre del Cordero. Don Bosco fue un gran místico, aunque siempre con un estilo sencillo y práctico. En varios de sus sueños proféticos vio multitudes de jóvenes en peligro espiritual, y en ellos aparecía siempre la cruz, la sangre, y el corazón de Jesús como fuente de salvación. En uno de sus sueños más famosos, Jesús le mostró un cáliz rebosante de sangre diciendo: Esta sangre es para la salvación de tus hijos. Invítalos a beber de ella en los sacramentos. Comprendió que la Eucaristía, donde recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, era el secreto para sostenerlos en gracia. Don Bosco creía firmemente en el poder de la sangre de Jesús para vencer al mal. Cuando bendecía a los jóvenes o a sus casas, a menudo imploraba: que la sangre de Jesús los cubra y los defienda del enemigo. También ofrecía misas y sacrificios por la conversión de aquellos chicos más difíciles, diciendo en sus cartas a los cooperadores salesianos: Nada se pierde cuando se ofrece unido a la sangre de Cristo. Don Bosco murió el 31 de enero de 1888. Pidió recibir los últimos sacramentos con profunda devoción, confesando, comulgando y recibiendo la unción, sellando así su unión total a la sangre redentora. San Juan Bosco nos muestra que la sangre de Jesús no es solo un símbolo del pasado. Es la garantía viva del amor de Dios, el precio infinito de nuestra salvación, el remedio para nuestras caídas. Como Don Bosco, estamos llamados a acudir a esa sangre, a cubrir con ella a nuestras familias, a los jóvenes, a los que más sufren. Digamos juntos: Señor Jesús, que inflamas el corazón de tus santos con el amor a tu sangre, haz que como San Juan Bosco confiemos siempre en su poder, la ofrezcamos por el mundo, y vivamos cada día agradecidos por tan gran precio pagado por nosotros. Amén. En tercer lugar, una de las místicas más grandes de la Iglesia. Santa Catalina de Siena. Doctora de la Iglesia, patrona de Italia y de Europa, esta santa del siglo XIV tuvo una relación única y apasionada con Cristo crucificado. Especialmente con su preciosa sangre, que para Catalina era océano de misericordia, sello del amor divino, y medicina para las almas. Acompáñanos a descubrir cómo la sangre de Jesús marcó cada paso de su vida espiritual. Catalina nació en Siena, Italia, en 1347, en tiempos convulsos de guerras, hambre y peste. Desde niña mostró un amor inmenso por Jesús. A los 6 años tuvo su primera visión, vio a Cristo sentado en un trono, vestido como papa,
bendiciéndola. A los 17 años, tras resistir la presión de su familia para casarse, se consagró totalmente a Dios y entró en la Tercera Orden Dominicana, vistiendo el hábito blanco y negro. Pero su espiritualidad no era solo de oración solitaria. Catalina fue enviada por Dios a consolar enfermos, reconciliar familias, exhortar a obispos y hasta a los papas. El tema central de su vida y de sus escritos fue la sangre de Cristo. Su obra más famosa, El diálogo de la Divina Providencia, es prácticamente un canto a la sangre redentora. Para Catalina, la sangre de Jesús era el puente entre Dios y los hombres, el precio de nuestra salvación, el baño que lava nuestras culpas. Decía: «Oh sangre que brotas de la fuente de la caridad ardentísima. Tú eres baño que lava la fealdad de las almas, tú das luz allí donde hay tinieblas». También la llamaba licor dulce que da vida, vino que embriaga el alma del amor divino. Catalina tuvo experiencias místicas extraordinarias. En sus éxtasis, el mismo Cristo le hablaba del poder de su sangre. Un día Jesús le mostró un cáliz y le dijo: «Con este cáliz he recogido tu dolor y tus lágrimas, y con mi sangre he sellado tu corazón». Catalina comprendió que no hay santidad sin pasar por la cruz, sin unir nuestros pequeños sufrimientos a la sangre derramada en el Calvario. Una de las prácticas espirituales de Santa Catalina era ofrecer constantemente la sangre de Cristo por la conversión de los pecadores, por la paz de la Iglesia, por las almas del purgatorio. Ella rogaba: «Padre eterno, recibe el sacrificio de tu Hijo y su sangre derramada. Por esa sangre te suplico, ten misericordia del mundo». Para Catalina, la sangre de Jesús tenía un poder infinito de intercesión. Catalina vivió en un tiempo de crisis eclesial, el Papa estaba en Aviñón, Francia, lejos de Roma, y la Iglesia sufría división. Movida por el amor a la sangre de Cristo, Catalina viajó a Aviñón y exhortó al Papa Gregorio XI a regresar a Roma para restaurar la unidad. Y lo logró. Para ella, la Iglesia nacía y vivía por la sangre del Cordero. Por eso no podía soportar verla dividida. Catalina murió joven, a los 33 años, en Roma, el 29 de abril de 1380. Sus últimas palabras fueron una oración ferviente a la sangre de Jesús. «Sangre, sangre, sangre. Sangre del Cordero Inmaculado, baña mi rostro». Fue canonizada en 1461 por Pío II, declarada doctora de la Iglesia en 1970 por Pablo VI, y copatrona de Europa por San Juan Pablo II. Santa Catalina de Siena nos enseña que la sangre de Jesús no es solo un símbolo lejano, es la prueba viva del amor de Dios, el remedio para nuestras heridas, y el tesoro más precioso que tenemos. Que como Catalina sepamos contemplar cada gota derramada, para que nuestro corazón se inflame en gratitud y en deseo de santidad. ¿Escuchaste hablar de Santa María de Mattias, una santa italiana del siglo XIX, que dedicó toda su existencia a anunciar el poder salvador de la preciosa sangre de Jesús? A través de su historia descubriremos cómo la sangre de Cristo no es solo un símbolo lejano, sino una realidad viva que transforma corazones y renueva la Iglesia. María de Mattias nació el 4 de febrero de 1805 en Vallecorsa, Italia, un pequeño pueblo azotado en aquel tiempo por bandoleros y violencia. Su infancia estuvo marcada por el miedo, pero también por la fe sencilla de su familia. Desde muy joven, sintió un gran deseo de buscar a Dios, y el momento crucial sucedió a los 16 años, cuando tuvo una experiencia profunda que encendió en su corazón el amor por Jesucristo crucificado. Desde entonces, comenzó a dedicarse con más fervor a la oración, contemplando con frecuencia el misterio de la cruz. El gran motor espiritual de María fue su devoción a la preciosa sangre de Jesús. A los 21 años escuchó predicar al padre San Gaspar del Búfalo, fundador de los misioneros de la preciosa sangre, quien recorría Italia invitando a todos a refugiarse en el amor redentor de Cristo. Las palabras del padre Gaspar resonaron en lo más hondo del alma de María. Comprendió que Jesús había derramado su sangre no solo por la humanidad entera, sino por cada uno, también por ella, y que esa sangre seguía clamando por la conversión y la paz del mundo. Desde ese momento, la sangre de Cristo se convirtió en el centro absoluto de su espiritualidad.
A los 29 años fundó la Congregación de las Hermanas Adoratrices de la Sangre de Cristo. Su lema era claro: que la sangre de Jesús sea siempre nuestra esperanza, nuestro escudo, nuestra gloria. Junto a sus hermanas, María se dedicó a educar a niñas pobres y jóvenes en peligro, no solo enseñándoles a leer y escribir, sino transmitiéndoles el amor por Jesús y el valor infinito de su sangre. Para María, cada aula era un pequeño santuario donde se glorificaba la sangre redentora. Santa María de Matias pasaba largas horas ante el crucifijo, contemplando las llagas del Salvador y repitiendo con humildad: Padre eterno, te ofrezco la sangre de tu Hijo por la salvación del mundo entero. Sabía que la sangre de Cristo podía traer paz donde había odio, perdón donde había resentimiento, esperanza donde reinaba la oscuridad. Durante las guerras y revueltas que sacudieron Italia en aquellos años, María alentaba a sus hermanas a rezar intensamente, ofreciendo la sangre de Jesús por la reconciliación y el fin de las violencias. María murió el 20 de agosto de 1866 en Roma, rodeada de sus hijas espirituales. Su última mirada fue para el crucifijo. Sus últimas palabras, una súplica a la sangre divina. Fue beatificada en 1950 y canonizada por San Juan Pablo II en 2003, quien destacó cómo su vida había sido un continuo testimonio de confianza en el poder redentor de la sangre de Cristo. Hoy, sus hijas, las adoratrices de la sangre de Cristo, siguen su misión en más de 20 países, trabajando en escuelas, hospitales, cárceles y parroquias, llevando el mensaje del amor que fluye del costado abierto de Jesús. Santa María de Matias nos enseña que la sangre de Cristo no es un símbolo frío, sino el signo más ardiente del amor de Dios. Esa sangre nos limpia, nos renueva y nos impulsa a vivir para los demás. Hoy, en un mundo herido por guerras, injusticias y divisiones, necesitamos volver nuestros ojos a la cruz y decir con María: Señor, que tu sangre preciosa sea mi fuerza, mi alegría y mi esperanza. Repite con nosotros: Señor Jesús, que concediste a Santa María de Matias un amor inmenso por tu sangre redentora, haz que también nosotros aprendamos a confiar en su poder, a ofrecértela por el mundo y a vivir cada día bajo su protección. Amén. En el quinto lugar, Santa Gertrudis la Magna, monja benedictina del siglo XIII, mística, teóloga y gran apóstol del Sagrado Corazón. Pero sobre todo, una persona completamente cautivada por el misterio de la sangre de Cristo, que contempló no solo como precio de nuestra redención, sino como manantial de gracia para el alma. Acompáñanos a descubrir cómo Gertrudis vivió un amor ardiente por la sangre de Jesús, que transformó su vida y sus visiones en un canto eterno de adoración. Santa Gertrudis nació en 1256 en Eisleben, Alemania, y a los 5 años ingresó al monasterio cisterciense de Elfta para recibir formación. Allí pasó el resto de su vida, creciendo en sabiduría humana y divina. Era sumamente inteligente, dominaba el latín, la Sagrada Escritura y los padres de la Iglesia. Por eso la conocemos como la Magna, para distinguirla de otras Gertrudis y subrayar su talla espiritual e intelectual. A los 25 años, Gertrudis tuvo una experiencia mística decisiva. Jesús se le apareció, invitándola a entrar en una intimidad profunda con su corazón y a dejarse transformar por su amor. Desde entonces, vivió una vida de éxtasis, visiones, y una unión extraordinaria con Cristo. En sus revelaciones, Gertrudis habla constantemente de la sangre de Jesús. Para ella, no era solo un símbolo de la pasión, sino un río vivo de misericordia, que fluía del costado abierto de Cristo para sanar, purificar y elevar las almas. En una de sus oraciones le decía a Jesús: ofrezco a tu eterno Padre tu preciosísima sangre para suplir por todas mis negligencias, para reparar todo lo que yo no he sabido alabar dignamente. Gertrudis comprendió que en cada gota de esa sangre había un tesoro infinito de gracia, y la ofrecía constantemente por los pecadores, por las almas del purgatorio, por la conversión del mundo. Santa Gertrudis tuvo visiones conmovedoras que muestran la fuerza de su devoción a la sangre. En una de ellas, vio a Jesús extendiendo su mano sobre el mundo, de cuyas llagas fluían rayos de luz y gotas de sangre que caían sobre las almas sedientas.
En otra, contempló a los ángeles recogiendo cuidadosamente esa sangre divina, para llevarla a las almas que más necesitaban conversión y auxilio. Estas visiones alimentaron su deseo de unirse a Jesús ofreciendo todo lo que vivía, hasta el más pequeño sufrimiento, en unión con su sangre redentora. No se puede hablar de Gertrudis sin mencionar su amor por el corazón de Jesús, que está íntimamente ligado a su devoción por la sangre. En sus escritos relata cómo Jesús mismo la invitó a recostar su cabeza sobre su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Y desde ese corazón abierto brotaba la sangre salvadora. Así decía: «Oh corazón dulcísimo, te ofrezco los latidos de mi propio corazón para suplir lo que me falta en amor y adoración». Para ella, el corazón y la sangre de Cristo eran inseparables. El amor ardiente de Cristo en su corazón impulsaba esa sangre a brotar para redimirnos. Gertrudis murió en el monasterio hacia el año 1302, dejando una herencia espiritual inmensa. Sus escritos, sobre todo el Heraldo del Amor Divino, son joyas de la mística cristiana. Fue una de las primeras grandes promotoras de lo que luego se conocería como devoción al Sagrado Corazón y a la preciosa sangre. Santa Gertrudis la Magna nos enseña que el cristianismo no es solo una doctrina, sino una historia de amor sellada con sangre. Nos recuerda que esa sangre sigue viva, sigue fluyendo para limpiarnos, fortalecernos y atraernos a la intimidad con Jesús. Hoy podemos hacer como ella, y decir cada día: Jesús, te ofrezco tu sangre preciosa por el mundo entero, para gloria de tu nombre y salvación de las almas. Para finalizar la lista, una de las místicas más importantes del siglo XX. Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia. Aunque muchos la conocen por la coronilla, el cuadro de Jesús misericordioso y la fiesta de la misericordia, pocos saben cuán profundamente estaba unida al misterio de la sangre de Cristo. Para Faustina, la sangre derramada por Jesús no era solo un recuerdo de la pasión, sino un océano de gracia y misericordia que brota hoy, vivo y actual, para todas las almas. Faustina nació en Polonia en 1905, en una familia pobre pero profundamente creyente. Desde niña sintió el llamado a consagrarse enteramente a Dios. A los 20 años ingresó en la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. Allí, en medio de sus humildes tareas como jardinera y cocinera, Jesús comenzó a revelarle su corazón ardiente de amor y su sangre derramada por la salvación del mundo. Faustina entendió que su misión sería proclamar la misericordia infinita de Dios, especialmente a las almas más necesitadas, mostrándoles el valor de esa sangre preciosa. El diario de Santa Faustina, titulado La Divina Misericordia en mi alma, está lleno de referencias a la sangre de Jesús. Para ella, esa sangre era vida, refugio y salvación. Jesús mismo le dijo en una de sus apariciones: «Deseo derramar mi vida divina en las almas humanas y santificarlas, si tan solo quisieran aceptar mi gracia. La sangre y el agua que brotaron de mi corazón siempre manan sobre tu alma». En otro momento, Faustina escribió conmovida: «Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío». Esta invocación se convirtió en una de las oraciones más conocidas de la devoción a la Divina Misericordia. Faustina no solo contemplaba la sangre de Jesús, la ofrecía constantemente al Padre, por la conversión de los pecadores y el alivio de las almas del purgatorio. Jesús le enseñó a rezar así: «Ofrece al Padre Celestial mi sangre y mis llagas por los pecadores». Y ella, con una fe ardiente, anotó en su cuaderno: «Cuando recibo la Santa Comunión, ruego ardientemente a Jesús que lave con su sangre a cada alma, para que no se pierda ninguna». Santa Faustina tuvo visiones impresionantes donde veía la sangre del Señor salvando y protegiendo a las almas. En una de ellas escribió: «Vi al Señor Jesús clavado en la cruz. Del corazón traspasado brotaban dos rayos, uno rojo y otro pálido. Al contemplarlos, comprendí la grandeza de la misericordia del Señor. El rayo rojo, explicó Jesús, representa la sangre, que es la vida de las almas». Por eso Faustina pasaba horas ante el sagrario pidiendo: «Cubre, Jesús, al mundo entero con la sangre que brota de tu corazón».
Faustina entendía que incluso el alma más caída podía encontrar refugio en la sangre del Redentor. Anotó con ternura. Aunque mis miserias fueran negras como la noche, confío en la sangre de Jesús, que me purifica. E invitaba a todos a no temer acercarse a la misericordia. Que el alma temerosa lea estos pensamientos y se convierta en confianza. Dios no rechaza al pecador arrepentido, porque Él es el primero en salir a su encuentro con su gracia. Santa Faustina Kowalska nos enseña que la sangre de Jesús sigue brotando como un río de misericordia, que no hay pecado que no pueda ser lavado en ese manantial, que no hay herida que no pueda ser curada con esas gotas preciosas. Hoy, podemos repetir su propia súplica, haciendo de su confianza nuestra oración cotidiana. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Hemos caminado junto a estos testigos luminosos de la preciosa sangre de Jesús, santos y santas que dedicaron su vida a contemplar, honrar y difundir este insondable misterio de amor. Al conocer sus historias, comprendemos que no basta con admirar su fervor desde lejos, también nosotros estamos llamados a dejarnos transformar por el poder salvador de la sangre de Cristo. Que su ejemplo nos inspire a acudir con confianza a esta fuente viva de gracia, a reparar con amor por nuestros pecados y los del mundo entero, y ofrecer cada día nuestras propias vidas unidas al sacrificio redentor del Señor. Porque la sangre de Jesús no solo fue derramada en el Calvario, sigue viva y eficaz, clamando por nosotros ante el Padre, sellando nuestra salvación y llamándonos a la santidad. Que el testimonio de estos apóstoles de la preciosa sangre despierte en nuestros corazones un amor ardiente y una gratitud sin medida, para que un día podamos unirnos a ellos en la gloria, cantando eternamente las alabanzas del Cordero inmolado que vive para siempre. Digamos juntos: Señor Jesús, que nos redimiste con el precio infinito de tu sangre, enciende en nosotros el amor y la gratitud que tuvieron tus santos amigos. Haznos valientes para testimoniar tu amor, generosos para reparar por el pecado del mundo, y fieles hasta el fin, confiando siempre en el poder de tu sangre preciosa. Amén. Te invitamos a compartir este video, a suscribirte al canal, y a convertirte también en un pequeño apóstol de la preciosa sangre en tu vida diaria. Que la sangre de Cristo nos cubra y nos salve. Amén.